El ser trans a usted no lo hace una persona especial, a usted no lo hace que tenga superpoder ni supertalento, usted simplemente tiene que ser valorado por sus capacidades. Quizás había 2, 3, 40, 100, 200 patinadoras que se habían preparado mucho mejor para este tipo de eventos que poner a simplemente alguien que dice, ahora soy trans, denme más atención. Este tipo de cosas no tiene sentido, se está llegando al nivel de la ridiculez. Pura vida, gente, bienvenidos a otro video más, soy Yoichi. El día de hoy tenemos mucha información por hablar porque fue un fin de semana bastante movido en salas de cine. Empezaremos con Flash, que tiene la peor caída de todos los tiempos para DC, cosa preocupante para Warner. Por otro lado, estaremos hablando de que La Sirenita se hunde aún más y se aleja de la posible rentabilidad. Luego, Elemental no logra ver la luz y se convierte en uno de los peores fracasos de Pixar y Disney, claramente. Se une a la larga lista de fracasos que ha tenido la empresa en los últimos años. Y para finalizar, como ya se está haciendo costumbre, tendremos un poquito de píldoras de realidad, donde el día de hoy estaremos hablando de una posible James Bond mujer que se están planteando ya para traerla al cine, además de que la agenda progre sigue avanzando o intenta por lo menos avanzar en América Latina. En este caso estaremos hablando de mi país, que es Costa Rica, donde se hicieron varias propuestas de proyectos de ley bastante controversiales este fin de semana que acaba de pasar. Entonces vamos a empezar. El fracaso de Flash es aún más grave de lo que se esperaba. La película de Ezra Miller se hunde en taquilla con la peor caída de todos los tiempos de DC durante este segundo fin de semana. Este titular lo vamos a ver mejor en números. Veamos los números que está teniendo The Flash en estos momentos. A nivel doméstico, The Flash llegó solo a 87 millones de dólares, mientras que a nivel internacional estamos hablando de 123 millones de dólares. Para una película que tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares, que es bastante. Recordemos que la idea de DC era generar con esta película un presupuesto, una taquilla lo suficientemente exitosa para que se pudieran hacer otras películas basándose en el éxito de esta. Pero fue un fracaso y sigue siendo y no va a ser un éxito de ninguna forma. El problema principal que se ha visto en redes sociales es que la película no tiene una pertenencia. La gente siente que no pertenece al universo de Snyder ni al nuevo universo de DC. Entonces la película está en un limbo. Lo mismo que va a pasar probablemente cuando salga Aquaman, que la película, al simplemente decir que no pertenece al universo de DC, no tiene un contexto interesante, algo que le genere ese fanbase que vayan a ver la película para tener un conocimiento del universo como tal. Simplemente la gente ya la ve como una película aislada y no tiene ninguna motivación adicional. Si vemos en la taquilla, la película tuvo una caída del 70% para esta segunda semana. 70%. Eso es básicamente la misma caída que tuvo Ant-Man en The Wasp. Para la película que estrenó este año, que tuvo también una caída de 70% y fue un fracaso. Esta película tiene peores números que La Sirenita. Y eso es bastante que decir. Esta película es de las peores que ha tenido DC en cuanto a números. Por eso este titular. Vamos a leer un poco lo que dice la nota. El estreno de Flash en taquilla ya fue bastante malo y la película de DC parecía condenada a convertirse en uno de los grandes fracasos del año. Eso no solamente se ha confirmado durante el segundo fin de semana en cines, pues todo apunta a que va a ser uno de los mayores desastres económicos de la historia del cine. No solo de DC, de la historia del cine, habla aquí el reportaje. Por lo pronto, Flash ha caído 72% en taquilla en los Estados Unidos durante este segundo fin de semana, el peor dato de todos los tiempos para una película de DC y el segundo peor en lo que referencia al cine de superhéroes. Ahí, la medalla de oro pertenece a Morbius, con una bajada del 73%. En cifras totales, la película protagonizada por Ezra Miller ha pasado de 55 millones durante el estreno a apenas 15.3 millones de dólares. Es una caída muy importante y va a marcar probablemente una de las peores películas de superhéroes de la historia como tal. Era de esperarse, la película ha tenido muy mala crítica, principalmente con sus efectos especiales, y que la historia no terminó de gustar del todo. Lo he mencionado antes y lo vuelvo a repetir, se podía hacer más con esta historia. El multiverso de DC empieza en este evento, que es el Flashpoint, y no supieron aprovechar ese recurso. Entonces probablemente se lo buscaron, además de que al simplemente decir que el universo de DC no tenía continuidad con lo anterior, las personas pierden la motivación para asistir a las salas. Ahora vamos a ver lo que pasa con Elemental. Elemental no termina de ver la luz. Esta película es un gran fracaso para Pixar porque si vemos los números, la taquilla no ha generado ningún interés para las personas. Sigo sin verla, no la he visto porque tampoco me despierta interés ir a ver la película, pero
Algunos la critican que es simplemente una copia de Zootopia, simplemente con otros personajes. Otros también hablamos ya también en este canal sobre la polémica del personaje no binario que tanto se celebró. Y Pixar ya no puede hacer películas sin este tipo de agenda política. Y parte del fracaso va a ser hecho por ellos mismos. Esta película tuvo muchas controversias y muchas polémicas antes de salir a la luz, y además que revelaron el final y la historia de la misma en libros infantiles donde ya las personas sabían cómo iba a terminar. Entonces la película pierde muchísimo la sorpresa. Esta película probablemente pase al baúl de los recuerdos rápidamente y no marque un precedente, algo que vaya a marcar, que vaya a generar una diferencia, a como por ejemplo si lo hizo Zootopia en su momento, ¿verdad? La ya conocida del canal, La Sirenita, se hunde más y llega hasta el 7º lugar en taquillas de este fin de semana. No han logrado superarlo, pero ya está muy cerca de llegar a los 500 millones de dólares. Y aquí voy a detenerme un momento para explicar nuevamente a quienes no terminan de entender cómo funciona lo de la taquilla y la rentabilidad, porque me han llegado al canal a comentarme algunas personas que La Sirenita ya es rentable porque ya está llegando a los 500 millones de dólares y es el duplicar la producción que ya la hace rentable. No terminan de entender cómo funcionan las taquillas. Este número que acá se refleja, es el total de dinero recaudado en bruto, sin hacer ningún tipo de deducción por parte de los cines. Esto es lo que se está vendiendo en las taquillas de los cines. Si lo hablamos de 500 millones de dólares, esos 500 millones de dólares se tienen que dividir casi que al 50% porque depende del país, hay más o menos ingresos para los cines. En este caso, en promedio, haciéndolo al 50%, los cines se dejan el 50% y la productora se deja el otro 50%. De 500 millones, el 50% serían 250 millones, que es el costo de producción de la película como tal. Esta película, si vamos a la descripción, vemos que la película costó 250 millones de dólares. Apenas, si se dividen a mitad, están sacando el costo de producción. Pero las productoras también invierten en publicidad. Esta película, La Sirenita, se invirtieron más de 140 millones de dólares en publicidad. Entonces, ¿cómo es posible que algunas personas lleguen a decir que esta película ya es rentable porque duplicó su costo de producción cuando están dejando de lado 140 millones de dólares de publicidad? La película debería recaudar todavía 280 millones de dólares, ya que eso se va a dividir también entre dos para recaudar los 140 que gastó en publicidad. Ahora sí, después de ese punto, la película pasa a ser rentable. Ya empieza a dejar ganancias. Se habla de un margen quizás un poco menor, porque este tipo de películas termina de ser rentable con merchandising, con el formato digital, con los streaming. Entonces pasan a ser rentables, tienen posibilidad de ser rentables, aunque no tripliquen el costo de producción. Pero para que la película solamente saliendo de cine sea rentable, tiene que generarse de esta forma. Casi que triplicar el costo de producción o duplicar el costo de producción más publicidad, para que de esa forma ya empiece a tener ganancias. Entonces no vengan a decir que la película ya es rentable porque tiene 500 millones de dólares, porque no lo es. La película ocupa mínimo 625 para salir, como diríamos, tablas, o 700 o cerca de 800 para decir que tiene ganancias, porque sería 390 por 2, que serían 780. Entonces la película está lejos, bastante lejos de ser rentable. Hay poco que decir más. La película le quedan pocos fines de semana en salas de cine. Algunos países ya la empezaron a quitar. En Asia fue un desastre completo. Eso lo sabemos bastante bien. Esta película no generó para nada expectativa en muchísimos países, salvo en Estados Unidos, que fue el país donde más generó expectativa, y algunos países en Europa que sí generó expectativa. Creo que México está entre esos países, pero los números no fueron nada bien, nada buenos. Si vemos la taquilla de este fin de semana, vemos que La Sirenita quedó de 7º lugar, por debajo de Transformers, de No Hard Feelings, que es un nuevo ingreso para esta semana, que es una película protagonizada por Jennifer Lawrence, debajo de Flash, de Elemental y Spider-Man, que es la única película de esta tanda, de este medio año, que está generando bastantes ingresos. Spider-Man, solamente para dar una noción, ahorita Spider-Man lleva 560 millones de dólares recaudados con una inversión inicial de producción de solamente 100 millones de dólares. Esta película ya es rentable desde hace un par de fines de semana, después de que superara los 300 millones. Ya después de eso, ya la película se puede considerar que es un éxito, y esta película va a multiplicar por 6 o 7 su costo de producción, lo que va a hacerla completamente rentable. Para finalizar la sección de cine y entretenimiento, vamos a hablar un poco sobre One Piece. El live action de One Piece se convierte en una de las producciones más caras de Netflix. En este caso sabemos que la más cara, si no me equivoco en el momento, es Stranger Things,
que creo que costaba $30 millones por episodio, si no me equivoco, 30 o 40, creo que eran 30. Dice, vamos a leer la nota. Netflix realmente ha puesto toda la carne en el asador, y es que el anime y el manga de One Piece son dos de los productos japoneses de animación más consumidos en el resto del mundo. Y es que, qué reacción, bueno, y es que 2 veces, muy seguido. Aunque los live action son criticados siempre, la plataforma de streaming tiene fe en que el proyecto pueda provocar grandes sensaciones. Los fans de la obra, al conocer que el mismísimo Eiichiro Oda estaría presente en la planeación y en la ejecución del proyecto, consideraron que esta sería una oportunidad de oro, no solo para redimir los proyectos de live action anteriores, sino para ver finalmente su anime favorito siendo llevado a un nuevo terreno. La esperanza aumenta ahora que sabemos cuánto pagó Netflix por cada capítulo de la serie. Y aquí viene el dato interesante. Veamos a ver cuánto va a gastar Netflix por cada capítulo de One Piece. El live action de One Piece se convierte en la producción más cara de Netflix. La serie de One Piece de live action ha sorprendido a más de un fanático, pues muchos de los que esperaban que la serie se presentara como un auténtico fracaso han maravillado a propios y extraños debido a la capacidad que han tenido para transportar la magia del mundo pirata al mundo real. En gran medida, esto se debe a que Netflix finalmente ha decidido soltar una gran cantidad de dinero con el objetivo de demostrar que el anime sí puede llegar a presentarse en otros formatos. El presupuesto que se maneja, según información de medios especializados, es que cada episodio de One Piece ha tenido un costo de $18 millones, mientras que la serie en su totalidad tuvo un presupuesto final de $150 millones. Con ello, la serie protagonizada por Iñaki Godoy ha superado con creces incluso al fenómeno mundial de Game of Thrones de HBO, la cual tuvo un costo de $15 millones por episodio. La serie incluso se mantiene a la par de Mandalorian y cuesta solo $50 millones menos que muchas de las más grandes producciones de Marvel Studios. Aquí la están comparando claramente con cine, que no es el mismo género, porque es bastante distinta la producción de una serie que la producción de una película. Pero bueno, aquí lo importante es ver que Netflix está con muchas esperanzas en esta serie. Hay dos caras de la moneda. A mí personalmente me preocupa que la serie vaya a ser igual que muchas que han intentado hacer, de pasar el anime a live action. No sé si recuerdan Samurai X, Dragon Ball, ya de los 90, 2000, no recuerdo en qué año fue, que fue un fracaso. La que sacaron hace poco de los Caballeros del Zodiaco, que también es una película pésima. Ghost in the Shell también, que fue un fracaso. Cowboy Bebop también, personalmente creo que fue una mala adaptación. Hay muchísimos animes que intentan llevar a live action y no tienen esa magia que tienes cuando ves el anime o que ves el manga. ¿Por qué? Porque hay cosas que simplemente es difícil de interpretar en una película de live action, porque son cosas que se quedan más para la forma de transmitir una idea del anime, y las personas que nos gusta leer anime, bueno, ver anime o leer mangas. Es muy distinta la forma de trabajarlo que a como lo intentan transmitir en una live action. Sinceramente, yo espero que la serie sea buena. Lo que me genera otras dudas también es hasta dónde van a llegar en esa primera temporada, hasta qué saga van a hacer, porque lo dije en un video anterior, no conozco mucho de One Piece. Creo que es un anime muy extenso, un manga muy extenso, y no me daría tiempo de verlo todo. Pero si hacen una adaptación a live action, para que la serie sea exitosa, tienen que cerrar historias. El problema es que si abren la historia de Luffy, que sabemos cuál es la meta de él, no creo que la puedan concluir en una sola serie. ¿Y qué va a pasar? Si en 8 capítulos, que es lo que va a durar esta serie, no logran generar ese cierre, esa necesidad de cierre que se tienen en las series, va a quedar la serie muy abierta y las personas van a perder la motivación. Porque son más de 1000, creo que 1100 capítulos, creo que ya anda ya el manga, y son muchos capítulos para que una serie de Netflix llegue a algún momento a alcanzar esa historia. Entonces hay que ver cómo la van a tratar y cómo van a hacer en este caso para generar esa idea de que la historia tiene un final como tal. Eso sería todo por la parte de series. Vamos a pasar ahora a la sección de píldoras de realidad, y vamos a irnos a mi Twitter. Me llamó la atención este Twitter. Dice, es tiempo para un James Bond mujer, sugiere Lucy Fraser. Entonces yo pongo en el Twitter, solo esto nos faltaba, una Jamesa Bonda, obviamente feminizando el nombre. No sé qué opinan ustedes, pero siento que ya esto ya no es novedad. O sea, todas las películas están intentando quitar a los actores masculinos para generar heroínas. Lo que hemos comentado en anteriores videos, la gente no siente mal que hayan actrices, que hayan superheroínas femeninas,
pero que sean historias de ellas. Lo que se siente forzado es llegar a sustituir hombres que ya tienen sus historias y sus sagas, como por ejemplo Harrison Ford, que se está hablando de que lo van a sustituir ahora para que en la próxima película ya Indiana Jones claramente no va a ser Harrison Ford, va a ser una mujer. Entonces van a cambiar completamente el rol de la historia como tal, para cambiar a Harrison Ford, a Indiana Jones, por una mujer que sería, al parecer, la hijastra del mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Lo que comentaba, a las personas no les molesta que haya superheroínas, porque siempre han existido. Por ejemplo, si comparamos, por ejemplo, Harrison Ford, imaginémonos una Lara Croft. Es una superheroína también de aventuras, una caza tesoros, que tiene un rol parecido, pero tiene su propia historia. Lara Croft no fue un personaje que salió, que tuvieron que sustituir a un hombre para poder implantarla a ella. No, ella tiene su historia, tiene una forma de ser, es una mujer empoderada, como podrían decir algunos, pero no llega a generar esa inclusión forzada que están generando la mayoría de las veces en este tipo de películas. Y ahora se vienen con la idea de que James Bond quieren cambiarlo a que sea una mujer, porque es mejor no generar una historia de agentes secretos donde la protagonista sea una mujer desde el inicio, no necesariamente llegar a implantar una idea de una mujer dentro del papel de James Bond, que no tiene sentido. Otro post que me llamó la atención es este que dice acá, que dice: no merecemos ser juzgados por amar. Yo coloco en mi opinión, no se juzga por amar, sino por disfrazar el odio de inclusión. Lo repito muchas veces en los videos, a nadie en la actualidad, por lo menos a muy pocas personas, se meten en la vida de las demás por con quien estén, por a quien amen o por quien quieran compartir su vida. El problema es que ese tipo de movimientos intenta disfrazar esas políticas y se apropian de verdades y se apropian de la razón y se apropian de conceptos como la inclusión, y solo ellos son los que deciden qué está bien y qué está mal. Vamos a leer este post de Giancarlo Portillo. Dice: ¿alguna vez los hemos juzgado por amar? No, los juzgamos por hablar y escribir con un lenguaje propio de oligofrénicos infradotados. Los juzgamos por no amarse como son y normalizar la mutilación con tal de satisfacer un capricho, delirio, disforia o trastorno. Los juzgamos por querer obligarnos a considerar lo normal. Los juzgamos por llamarse tolerantes y ser todo lo contrario. Los juzgamos por querer contagiar con sus virus ideológicos a los niños, todo lo contrario al amor. Y aquí este punto es súper importante. Los juzgamos por llamarse tolerantes y ser todo lo contrario. En la actualidad, cualquier persona que hable en contra de estos movimientos es un intolerante, un homofóbico, un transfóbico, un gordofóbico. Cualquier cosa, cualquier persona que tenga una opinión distinta a ellos es una persona que tiene una persona mala, una persona que hace bullying, una persona que tiene una fobia, porque eso de que transfobia y todo esto, eso es mentira. A las personas no les da miedo a los transgéneros, a las personas no les da miedo a los homosexuales. Y estas palabras fobia, aunque la gente quiera decir que la palabra cambia de significado, las personas siguen identificando la palabra fobia con miedo, aunque quieran decir lo contrario. Los conceptos no pueden cambiarse simplemente por decir, no, es que ahora significa otra cosa. No, fobia es un miedo y las personas no les da miedo. Simplemente las personas lo que no están es a favor de intentar ser ellos los que controlan la verdad. Otro que me llamó muchísimo la atención, y esto más que me llama la atención, me preocupa, es este Twitter. Voy a traducirlo un poco. Dice: Planet Parenthood, para quienes no sepan, Planet Parenthood es una institución que maneja clínicas abortivas. Dice: Planet Parenthood distribuyó material gráfico sexual en escuelas de Canadá. Y eso no es un clickbait, eso no es una noticia falsa. Podemos ir acá, bueno, incluso esta persona hace el comentario, pero si buscamos en periódicos, en otros centros de información, vemos acá como el ministro de Educación, Dustin Duncan, ha pedido una revisión de los documentos del ministerio relacionado con el Plan de Estudios de Salud y Bienestar para garantizar que los materiales sean apropiados para la edad. El ministro de Educación ordenó a su ministerio que revise documentos relacionados con el plan de estudios de la adolescencia y planea ordenar a las juntas escolares que suspendan las próximas presentaciones con Planet Parenthood. Anunció las directivas el jueves por la tarde después de enterarse de que un estudiante de 9º grado recogió material gráfico de educación sexual dejado por Planet Parenthood después de que los miembros de la organización se presentaran en su clase de salud. O sea, el niño se lo llevó para la casa. El material en cuestión, como ministro de Educación, francamente como padre, es completamente inapropiado para estar en un salón de clases, dijo Duncan a los periodistas de este jueves. Vamos a ver las imágenes. Claramente son dibujos, no es algo que sea tan chocante, pero podemos ver aquí el tipo de imágenes de las que se está hablando.
Y vamos a ver los conceptos. Autofelatio, ya sabrán de qué se refiere. Felching, el acto de consumir sustancias producidas por el hombre. El glory hole. O sea, hay muchos conceptos que este tipo de cosas no las tienen que estar viendo niños. No sé cuál es la necesidad, cuál es la necesidad de estos grupos de fomentar, de insinuar a la sexualidad a niños, a adolescentes. Este tipo de cosas se pueden, se tienen que hacer naturalmente, se tienen que desarrollar de una forma natural, no obligarlos a conocer este tipo de cosas, a sexualizar a la adolescencia y a la niñez a tan temprana edad. Eso es lo que a veces, lo que es bastante preocupante. No puedo leer mucho el documento porque tiene algunos conceptos que pueden ser inapropiados para YouTube como tal, pero si pueden buscarlo, hay bastante información de esto. Esto salió hace un par de días y todavía hay noticias bastante frescas sobre esto. Entonces, si quieren informarse sobre el material gráfico que distribuyó Planned Parenthood en las escuelas canadienses, pueden buscarlo en internet y hay bastante información para encontrar. Y por último, ya esto es algo más personal porque es de mi país. En Costa Rica se está presentando el mismo partido político que es el Frente Amplio está presentando dos proyectos que tienen que ver con lo mismo. Una diputada pretende que las instituciones reserven plazas para personas trans. Y ya vamos a hablar de esto. Y la otra, de la misma bancada política, dice que se presenta un proyecto para que las personas trans menores de 12 años, o sea, niños, literalmente son niños, ni siquiera son preadolescentes o adolescentes, son niños, puedan modificar su sexo y nombre registral. Que la gente está loca, la gente no se da cuenta de las tonterías que estaba empezando a hablar. ¿Cómo pretenden que un niño de 12 años pueda modificar su sexo? O sea, estamos hablando de una mutilación. Para que una persona pueda modificar su sexo y volverse una persona trans, que es lo que quiere, las personas tienen que hacerse una cirugía de cambio de sexo y empezar a tener tratamiento hormonal. Cuando se hace una mutilación, esos cambios son irreversibles, eso no hay una vuelta atrás. Y se sabe que después de los 20 años, las personas muchas veces se arrepienten de este tipo de cambios y son cosas que por lo general siempre se ha tratado. Siempre ha existido personas con esta disforia de género y cuando llegan pasados los 20 años simplemente se amoldan a su cuerpo y se dan cuenta que no era lo que querían. Lo que están intentando hacer aquí es traumatizar y arruinarles la vida a las personas, a los niños, arruinarles la vida a los niños porque están dejando en decisión de ellos la mutilación de sus genitales, le están obligando toda la vida a consumir hormonas, les están limitando la parte de la reproducción, no van a poder disfrutar su sexualidad de una forma placentera porque no lo van a hacer, porque un cambio de este tipo no es que usted sienta lo mismo y que sea una persona de verdad del otro sexo, simplemente es una idea que se meten en la cabeza de que ahora tienen el cuerpo o los genitales del otro sexo, cosa que no tiene ningún sentido porque no funcionan a como deberían funcionar biológicamente. Entonces, este tipo de cosas no tienen sentido. Y en América Latina sigue avanzando este tipo de movimientos. Con respecto al otro tema, sobre donde se hablaba que la diputada propone que instituciones reserven plazas para personas trans, aquí hay mucha tela que cortar, como hemos dicho anteriormente. Cuando una persona es capaz de realizar una acción, una función dentro de una empresa, dentro de una institución, no tiene por qué valorarse la persona por lo que tenga entre las piernas, como se dice popularmente. Las personas deben ganarse sus puestos basados en su capacidad para realizar una tarea, no reservar. Este tipo de políticas, cuando se reservan plazas y se tienen cuotas de inclusión, no son beneficiosas para lo que se busca en realidad. Se supone que buscan esos movimientos, que es la igualdad. Si una persona es capaz de hacer un trabajo, ¿por qué tiene que ponerse a otra persona que quizás no es lo suficientemente competente para realizar esa función, pero por simplemente una cuota de inclusión se tiene que dar el puesto a la persona menos capacitada? Si a mí llega una persona a decirme yo puedo hacer X o Y tarea de una forma eficiente, yo no puedo decir no, es que usted no puede tener el trabajo porque hay una persona trans que lo quiere, pero es menos capaz que usted. Las personas tienen que ser valoradas por las capacidades, tienen que ser valoradas por el mérito y por la función que van a desarrollar. Cuando se generan cuotas de inclusión, lo que se hace es más bien discriminar o hacer notar que son personas distintas y que no son lo suficientemente capaces para hacer las cosas por mérito propio. Las personas tienen que ser valoradas por la capacidad que tengan para realizar las funciones, no por con quién se acuesten, no por qué preferencias sexuales tenga. Lo que repito, las personas tienen derecho a su vida privada,
pero no es justo que una persona estudie o se mate estudiando o trabajando, que sea completamente eficiente para realizar una función y que simplemente otra persona llegue y diga, no, usted no puede porque usted no es trans. ¿Qué va a tocar? Va a tocar hacerse entonces trans para que las personas puedan trabajar. Va a tocar entonces que una persona se haga no binario o se haga homosexual o gay simplemente para cumplir una cuota y entonces usted puede llegar a pedir un trabajo y que digan, sí, usted le vamos a dar el trabajo porque es trans. Las personas, los gustos y las preferencias de la gente no tienen nada que ver con las capacidades y las funciones que tengan que desempeñar en alguna institución, en alguna empresa. Las personas tienen que ser valoradas por su desempeño, por sus funciones y por su capacidad. Hace un tiempo lo comenté en este mismo video, pero simplemente no lo vimos, ahora lo vamos a ver. A esta persona se le hizo todo, todos los medios hablaban de él porque era un trans, que era patinaje, que ahora sí patinaje artístico. Pero vean la persona tan inútil que está haciendo la inauguración el campeonato mundial de patinaje artístico, el campeonato europeo, no recuerdo. Una persona que no es capaz ni de dar una vuelta, porque simplemente es una persona que se le ocurrió que ahora por ser trans y decirse que era patinadora, ahora tienen que hacerle una inauguración donde él es el centro de atención. Una persona que no puede ni siquiera ponerse de pie en sus patines. El ser trans a usted no lo hace una persona especial, a usted no lo hace que tenga superpoder ni super talento. Usted simplemente tiene que ser valorado por sus capacidades. Quizás había 2, 3, 40, 100, 200 patinadoras que se habían preparado mucho mejor para este tipo de eventos que poner a simplemente alguien que dice, ahora soy trans, denme más atención. Este tipo de cosas no tiene sentido, se está llegando al nivel de la ridiculez y no se puede seguir así. Las personas tienen que darse cuenta que si se quedan calladas y no reclaman, el mundo va a seguir así, los gobiernos y la izquierda va a seguir haciendo lo que les dé la gana. Es hora de que la gente se ponga los pies en la tierra y empiece a hacer su voz escuchar. Las personas tienen que tener igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, no diferenciarlas. Las cuotas de género, las cuotas inclusivas solamente lo que hacen es generar más segregación y más discriminación, porque se está considerando que no todas las personas son capaces de llegar a los méritos, con méritos propios, a ser exitosas. Entonces se les tiene que reservar una cuota un poquito por acá para que poder ingresar a ese tipo de personas al mercado. Si una persona no es capaz de hacerlo, que no esté mejor, porque si no, a lo mejor lo hace mal. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por el apoyo, por los likes, por los comentarios. Recuerden, les agradezco muchísimo cuando comentan, generan discusión en los comentarios, porque nunca está de más ver otros puntos de vista. Lo que repito y lo que me encanta es que comenten con bases fundamentadas o con argumentos interesantes y no con simples opiniones, porque las opiniones pueden existir de cualquier tipo, pero si me presentan una opinión fundamentada es mucho mejor y se disfruta mucho más porque genera más conversación. Les agradezco muchísimo el apoyo, ya estamos por llegar a los 1000 seguidores. Para quienes no saben, el canal tiene más o menos un mes de estar subiendo contenido de este tipo de crítica de cine y temas anti-progres, pero siento que está creciendo bastante rápido y espero seguir generando un buen contenido para ustedes. Eso sería todo por hoy y nos vemos. Chao.